José Gonzalo Rodríguez Gacha. El nombre pesa, un sudario sobre la historia de Colombia, el mexicano. Se ganó el apodo por su amor a la cultura mexicana, pero se convirtió en sinónimo de terror, hijo de campesinos convertido en un despiadado capo. Gacha se abrió camino hasta la cima del mundo de las drogas, dejando un rastro de sangre y vidas destrozadas. Esta es la historia del hombre que puso a Colombia de rodillas. Una historia de ambición, brutalidad y un hambre insaciable de poder. El legado de Gacha está grabado en sangre y cocaína. Era un fantasma, un susurro de miedo en los rincones más oscuros de Colombia. Su historia no es para los débiles de corazón. Es un descenso al corazón de la oscuridad, un escalofriante recordatorio de la capacidad humana para el mal. Nacido en 1947 en Pacho, Cundinamarca, los comienzos de Gacha fueron modestos. Creció entre las ondulantes colinas de la Colombia rural. La vida era sencilla, un mundo alejado de la violencia que llegaría a encarnar. Pero la pobreza tiene una forma de torcer el destino. Gacha dejó la escuela temprano, obligado a trabajar. Deambuló, haciendo trabajos ocasionales, buscando una salida. La encontró en el lugar más peligroso, el inframundo. Gacha empezó poco a poco, un delincuente menor, un contrabandista, pero era ambicioso, tenía hambre de más. Subió de rango, su crueldad era un arma. Aprendió a usar la violencia, a intimidar, a eliminar a la competencia. El hombre que se convertiría en el mexicano estaba emergiendo. La década de 1970 vio el surgimiento del Cartel de Medellín, una hermandad de criminales unidos por la codicia y la ambición. Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Carlos Leder y José Gonzalo Rodríguez Gacha. Eran una fuerza de la naturaleza, transformando el narcotráfico mundial. Gacha, con su mente aguda y sus instintos aún más agudos, encontró su lugar. El papel de Gacha era la logística y la seguridad. Controlaba las rutas de la cocaína, asegurando un flujo constante de drogas hacia el norte. Construyó una red de asesinos y matones, leales solo a él. Los entrenó en tácticas paramilitares, convirtiéndolos en un ejército privado. La brutalidad de Gacha se convirtió en leyenda. Silenció a jueces, periodistas, a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Era el puño de hierro del cartel, su instrumento de terror. Señor de la guerra y verdugo. La década de 1980. Colombia estaba en guerra. El cartel de Medellín, inundado de dinero y cocaína, le declaró la guerra al Estado. Bombas, asesinatos, secuestros. El país estaba secuestrado por su violencia. Gacha, el ejecutor del cartel, estaba en el centro de todo. Financió grupos paramilitares, armándolos con armas de grado militar. Orquestó asesinatos, eliminando a cualquiera que se interpusiera en el camino del cartel. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El candidato presidencial, Luis Carlos Galán. Sus muertes enviaron ondas de choque a través de Colombia, un testimonio de la crueldad de Gacha. Era un monstruo, ebrio de poder y cocaína, y Colombia se estaba ahogando en la sangre que derramaba. El hijo de la muerte encuentra su fin, pero incluso los monstruos son mortales. El reino de terror de Gacha no podía durar para siempre. El gobierno colombiano, bajo una inmensa presión de los Estados Unidos, lanzó una ofensiva total contra el cartel. Gacha, con una recompensa por su cabeza, se convirtió en un fantasma, moviéndose de escondite en escondite. 15 de diciembre de 1989. El final llegó en Tolú, Sucre. Gacha, su hijo Freddy y varios guardaespaldas fueron acorralados en una finca. Se desató un tiroteo. Cuando el humo se disipó, Gacha yacía muerto. Su reino de terror finalmente había terminado. Su hijo, Freddy, también yacía muerto, víctima de los pecados de su padre. Cicatrices en una nación. José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, se había ido, pero las cicatrices que dejó en Colombia eran profundas. Había arrastrado al país a través del infierno, impulsado por su ambición y brutalidad. Su muerte fue una victoria, pero una victoria vacía. La historia de Gacha es una advertencia. Es un recordatorio del poder devastador del narcotráfico, de la corrupción que genera, de la violencia que desata. Es una historia que Colombia, incluso hoy, todavía está luchando por olvidar.